Gino Costa y el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, gracias a ambos por estar esta mañana. Bienvenidos. Gracias. Primera impresión sobre estos chats rápidamente para entrar ya a los temas de fondo de la audiencia. Bueno, hay varias interpretaciones, ¿no? En primer lugar, es casi instrucciones de catecismo, ¿no? Parece, ¿no? Es una escuelita con un profesor que les dice lo que tienen que hacer, todo, ¿no? Solamente falta que le diga cómo comer, cómo agarrar el cuchillo y el tenedor. Todo el resto se lo están diciendo, ¿no? Y quizás hay una madre superior ahí que está por encima de la escuelita, ¿no? Como directora. Yo creo que la verdad que nunca he visto ese tipo de grados de instrucción con tanto detalle. Aplaude, siéntate, párate, aplauda 2 veces, no 3, no tan fuerte. La arenga que tenían que lanzar una vez que ganara la lista de Daniel Salaverry, ¿no? Claro. Que dijera que era por la democracia, viva la democracia, no arengas propias, si no mencionas a la democracia. Gino Costa, ¿cómo leer esto políticamente? Bueno, coincido con Víctor Andrés, es vergonzoso que, digamos, congresistas adultos y responsables y autónomos sean digitados de esa manera, con ese grado de detalle, ¿no? Lo que da cuenta de que había en el partido una cúpula que manejaba a la bancada, digamos, y por tanto la responsabilidad del comportamiento de esa bancada que está siendo evaluada hoy día en el contexto de la implosión de Fuerza Popular, se está evaluando estos 2 últimos años y poco, la responsabilidad total, digamos, del comportamiento de esta bancada corresponde a Keiko Fujimori, ¿no? A partir del contexto que ustedes le han dado, quisiera lanzar una pregunta que se viene discutiendo en las últimas horas, porque aquí se habla mucho de la elección, el manejo de la mesa directiva. El señor Daniel Salaverry, ¿puede continuar siendo presidente del Congreso hasta el próximo año, como para el periodo que fue elegido? Empezamos con Víctor Andrés García. Yo soy la persona menos indicada de... Porque usted compitió contra él. Exactamente. A usted se lo menciona. De hecho, una de las que vayan a felicitarme. Vayan a saludar a Víctor Andrés García. A mí nadie me dijo que yo lo felicite. ¿Pero a lo él fueron a saludar o no? ¿Se cumplió la orden de la botica o no? Qué curioso. Usted le ganó, usted llegó primero. Claro, cuando se da el resultado, yo tomé la decisión, bueno, con mi mesa directiva derrotada, acercarnos a saludar. Y él recibió la orden de acercarse a saludar. Y nos encontramos, ahí está la película, nos encontramos en el centro del hemiciclo. Él bajando, yendo a saludar y yo también yendo a saludar. O sea, nos pusimos no de acuerdo, pero coincidimos en el centro del hemiciclo para saludarlo, felicitarlo y él también. ¿Usted se abstiene de opinar respecto a si debe seguir o no? No, yo me abstengo de opinar porque he sido su competidor. Gino Costa, ¿qué nos podría decir? Bueno, que más allá de la crítica formal a la manera como se ha manejado la bancada, lo que hay como problema de fondo, que también da una lectura de ese chat, es un compromiso de esa bancada mayoritaria con el encubrimiento de ciertos altos funcionarios como el fiscal de la Nación. Y yo creo que eso es lo que el Congreso tendrá en su momento que evaluar, si podemos tolerar una situación como esta, más allá de si sea Salaverry quien preside o no. Esa es la discusión que tendremos que tener en el Congreso, y habrá que esperar que termine de reconfigurarse el panorama. Ahora, ¿Qué decide hoy día el Poder Judicial y qué consecuencias tiene eso en la bancada mayoritaria? Pero una vez que eso quede claro, yo creo que el Congreso tendrá que ver qué hace, sobre todo frente a la situación de blindaje de Chávarri y otros altos funcionarios. Porque, digamos, alguien de repente nos ve y dirá, ok, eso es como manejan ellos su partido, ¿qué podemos hacer nosotros? Si les gusta recibir órdenes y cumplirlas, allá ellos. El tema es lo grave, cuando ya se dirigen esos chats, los primeros que se filtraron, y los tengo aquí, por ejemplo, cuando dice Pierre Figari en el chat, con documento en mano, dar entrevistas y, una mala palabra, por decir, molestarlo, deslegitimarlo, evidenciar que el fiscal, que ahora los investiga el señor Figari, actúa por odio y sin propósito. Y Becerril le contesta a Pierre Figari, eso es cierto, es una brillante oportunidad. Cuando tengan el dato avisan al toque y vamos todo contra Domingo Pérez. Ese tipo de cosas, el propio fiscal las mencionó en audiencia porque las consideró relevantes. Me parecen a mí más graves. No sé qué opinan ustedes. De repente empezamos con el congresista Víctor Andrés. Sí. Además hay una cosa que nos hemos olvidado de decir. Los congresistas no tenemos mandato imperativo. ¿Qué significa eso, para que lo entienda la audiencia? Bueno, que no estamos sujetos a ningún tipo de órdenes para hacer esto o hacer lo otro. O
O sea, no podemos. En teoría pertenecemos a un partido, en teoría pertenecemos a una organización no criminal, por si acaso, no criminal, y en teoría podemos tener algún tipo de afinidades y de coordinaciones en temas puntuales. O el tema, hay cosas que no podemos ponernos de acuerdo, por ejemplo el aborto, qué sé yo, que son temas de conciencia, pero por ejemplo, si votamos o no a favor de una ley o de una censura, pues hay un procedimiento político al respecto sobre la situación actual, y en eso sí podemos ponernos de acuerdo y discutir. Pero lo que no podemos hacer es recibir órdenes. Oiga, usted vote acá, eso no se puede hacer. Pero... Y parecería que estos chats están siendo manejados de esa manera, ordenando, y eso es lo que no. Pero para regresar al punto, en todo caso, y de repente que también el congresista Gino Acosta nos responda, porque además de evidenciar la estrategia contra el fiscal Domingo Pérez, en mi opinión, no sé si todos la compartamos aquí, pero además ayer la congresista Rosa Bartra ha anunciado, podría denunciar al mismo fiscal que está investigando a miembros de su partido. ¿Cómo evalúan eso? ¿Qué gesto creen que...? Bueno, es parte de la estrategia que ha seguido el propio Chávarri, ¿no es cierto?, de investigar al fiscal Pérez. En lugar de apoyarlo, lo está investigando a través, por supuesto, de otros funcionarios del Ministerio Público. Está claro que hay toda una campaña orquestada para golpearlo y sacarlo de juego, si fuera posible. En este momento eso es muy difícil, pero no solo eso, sino apoyarlo a Chávarri, porque es la pieza con que cuenta Fuerza Popular para, ¿no es cierto?, protegerse. Aquí y al hacerlo, proteger... Aquí no jugamos la existencia. Así es un tema de supervivencia, ha dicho Rosa María Bartra. De manera que, y con Chávarri, todos los cuellos blancos del puerto, ¿no es cierto? Porque hay altos funcionarios cuya posibilidad de ser investigados y procesados en el Poder Judicial depende del Congreso, y el Congreso ha estado impidiéndolo. Entonces, yo creo que si hay un cambio de actitud en Fuerza Popular, lo primero que hay que exigirles es, bueno, que dejen de blindar a los corruptos y permitan que la justicia haga su trabajo. Eso es lo que corresponde, y esa es una batalla que tenemos que dar en el Congreso, y ojalá que la ganemos. Les pido hacer ahora una evaluación política alrededor de Keiko Fujimori, porque es una figura importante, no solo por su liderazgo respecto de Fuerza Popular, sino, como vemos en los chats, por ese nivel de coordinación que tiene a través de Pierre Figari y otros colaboradores. Pero lo que estamos viendo con el tema de la botica, lo que estamos viendo con lo que viene ocurriendo en la audiencia, donde probablemente se vaya a determinar una prisión preventiva, eso está en manos del juez. ¿Qué consecuencias políticas va a tener en estas semanas o días que vienen, tanto para Fuerza Popular como para la política en general? Bueno, el golpe que han recibido es muy fuerte, ¿no? Que la direza de un partido que se maneja de esa manera, con tantos detalles, tantas órdenes, o sea, tan vertical, tan castrense, ¿no? En el peor sentido, digamos, ¿no? Con tantas exigencias y puntos muy precisos. Digamos, evidentemente cuando le afectan a la cabeza es un poco como un pollo descabezado, o sea, pierde el control, pierde el objetivo, pierde el camino, ¿no? O sea, yo creo que esto los va a perjudicar mucho. Y bueno, claro, pueden reorganizarse más adelante. Quizás por eso es que de alguna manera han pedido o han lanzado una especie de capitulación, una especie de bandera blanca, una especie de tregua en el... ¿Verdad? Casi no hablamos de ese tema, fue la noticia hace 2 noches, claro, el mensaje que dio Keiko Fujimori. Claro, es una capitulación. ¿Para qué? Primero, para tender puentes al frente, y segundo, para poder organizarse dentro. Porque no están organizados adentro. No solo el mensaje, previo a eso, el congresista Gino Acosta también, me imagino, podrán ustedes dos en realidad dar fe de eso. Hubo una reunión de algunos integrantes de Fuerza Popular, entre ellos el señor Castro, que fueron a Palacio. Salazar, que fueron a Palacio a reunirse con Martín Vizcarra. Esa reunión, ¿qué puede haber tratado? Claro. Porque ellos dicen se trataba de los intereses del pueblo, pero claro, para aterrizar. Pero cuando uno vemos el nivel de los chats o de comunicación entre ellos y de exigencias y de disciplinas que marcan, la pregunta es ¿por qué fueron ellos solos? ¿Fueron ellos sin este tipo de coordinación o este tipo de órdenes a través de los chats? O sea, ese es el tema, pues. Si fueron dentro de un diseño que tenían, bueno, se entendería.
Pero si han ido fuera del contexto, fuera del conocimiento del resto de la cúpula, evidentemente hay una especie de potencialidad para desertar, ¿no? Yo justo por eso preguntaba también para Giro Costa, evaluar el rol ahora de Keiko Fujimori, y tomando también un comentario que usted acaba de hacer, Víctor Andrés, respecto a que al ser una estructura tan vertical, aparentemente la de Fuerza Popular, vemos que el número 2, el secretario general, ayer le aceptaron la renuncia al señor Klimper. Entonces, ¿qué es lo que se viene ahora y cómo va a afectar la marcha del Congreso? ¿Qué es lo que finalmente nos puede afectar a nosotros como ciudadanos? Víctor Andrés habla de capitulación, yo estoy de acuerdo con él, y capitulación da cuenta de derrota electoral, derrota política, derrota judicial me parece inminente, y derrota partidaria. O sea, el partido está cayéndose a pedazos. No sabemos cómo va a terminar eso. Tampoco es una derrota definitiva. En política y menos en el Perú no hay derrota definitiva. Pero, digamos, una derrota en todo el sentido de la palabra. Y claro, ¿cuáles son las implicancias de este conjunto de derrotas para el futuro político del país? Será muy importante porque esta ha sido durante los 2 últimos años y medio la principal fuerza política en el Congreso. Ha sido una fuerza obstruccionista en la labor del Poder Ejecutivo. O sea que en buena hora que se haya debilitado esa fuerza y ojalá que eso permita mayor gobernabilidad en el país. Ha sido una amenaza al Estado de Derecho y en el último periodo ha sido un blindaje a la corrupción. Ojalá, ¿no es cierto?, que el debilitamiento de Fuerza Popular dé paso precisamente a mejores condiciones para enfrentar los problemas de corrupción en el país. Y para terminar, congresistas, el tema a mí me preocupaba cuando surgieron primero las detenciones preliminares y ya estas personas estaban detenidas, valga la redundancia. Yo veía en las noticias día a día, en la labor del Congreso, que habían comisiones que no sesionaban, quórums que no se alcanzaban, o comisiones como la de Constitución que empezaba tarde, y veíamos, ¿no es cierto?, a un Miguel Torres visitando a Keiko Fujimori, a otros congresistas como el señor Mamani, también, no en su centro de labores, sino en medio de esto. ¿Va a afectar el día a día en el Congreso? Ya para entrar más a detalle, no solo al partido mayoritario, a las labores, al trabajo. Bueno, evidentemente que sí, ¿no? Ahora, ya había un distanciamiento y se ha marcado una diferencia entre una presidencia y la otra, ¿no? Lo hemos visto de la intención del señor Salaverry de marcar distancias y hacer unas cosas de manera diferente, ¿no? Más consensuadas, es cierto. Bueno, yo creo que todo esto va a cambiar un poco el escenario dentro del Congreso, claro que sí. En el corto plazo hay una cosa que a mí me preocupa. La próxima semana se discuten los informes Madre Mía y Lavajato. Y lo que yo quisiera pedir es que esos informes se den a conocer. No puede el Congreso aprobarlos o desaprobarlos sin que los congresistas tengamos acceso a lo mismo. Sobre todo el informe Lavallato, ¿no? Ahora pesa mucho está circulando la información de que el informe o ayudas memorias del informe que no sabemos quién ha hecho, no digo que el informe se haya filtrado, me dice Víctor Andrés que le ha asegurado a la señora Bartra que no es el informe lo que se ha filtrado, sino que hay ayudas memorias que encuentran en la casa del señor Silva. Habrá que investigar qué cosas se han encontrado. Pero lo que yo te digo es que como congresista, que a mí no me gustaría la próxima semana, martes y miércoles, tomar decisiones sobre Madre Mía y Lavajato sin haber tenido un mínimo de días para poder, digamos, conocer los informes, y porque son, digamos, asuntos trascendentales también en la lucha contra la corrupción en el país. Interesante. Tenemos que estar bien informados. Chiquitita como patadita de chancho, el señor Chávarri, fiscal de la Nación, ¿puede seguir siendo fiscal de la Nación o debe dar un paso al costado? Bueno, yo creo que no debió juramentar el cargo. Yo creo que no debió juramentar el cargo. Pero quisiera yo hablar, si me permite, del tema de Lavajato, que es algo que yo soy miembro de la comisión y también Gino lo ha sido hasta hace poco, ¿no? Ha aparecido esta información del fiscal, ¿no? Del fiscal Pérez. Yo he hablado con Rosa Bartra, preocupado, por supuesto, por el tema. Y lo que ella sostiene, vamos a corroborarlo por supuesto, es que ha habido un oficio a una supervisora de estas obras, a uno de los miembros de esta supervisora, que ese oficio es el que ha sido encontrado en la casa de Silva Checa con una ayuda a memoria, aparentemente de la propia supervisora. Eso es lo que se ha encontrado. Aparentemente, hay que revisarlo y confirmarlo. ¿No podría haber sugerido algo en base a eso, el señor Vicente Silva Checa?
Seguramente, si ha sido consultado por la supervisora como abogado, puede él opinar. Pero han habido 2.000 oficios que se han mandado y muchos de ellos han regresado con respuestas hechas por abogados. Entonces, pues, si es así, no creo que haya ningún problema. Pero si se encuentra o se haya encontrado en la comisión, en la casa del señor Silva Checa, documentos de la comisión, eso sí sería muy grave. Hay que hacer esa diferenciación. Solo lo de Chávez. Nosotros estamos exigiendo que las denuncias constitucionales que todavía no han sido ni siquiera calificadas. Yo he presentado una hace más de 2 meses, todavía no ha sido calificada y aceptada a trámite. Se les califique y sean otra vez estudiadas, investigadas y el Congreso pueda adoptar. El fiscal Chávarri puede dar un paso al costado, pero no lo ha hecho en 2 meses. Si no lo da, el Congreso tiene que exigir que se vaya y están las denuncias sobre hechos nuevos distintos sobre aquellos sobre los que ya se pronunció el Congreso. De manera que ojalá que el Congreso, como te digo, en estas nuevas circunstancias, dé paso a eso para permitir que Chávarri salga de la Muchas Fiscalía. gracias, muchísimas gracias a ambos. Nos han ayudado a entender lo que viene ocurriendo en el Congreso, porque directamente nos afecta a los ciudadanos lo que se decida o se deje de decidir en una instancia tan importante como el Parlamento. Muchísimas gracias.